Okay, hi everyone. I'm Brenda, and our practice today will be translated by Lizette. Hola a todos. Esta práctica va a ser traducida por mí al español. Mi nombre es Lisette. All right, so today we'll do a brief seated practice. Hoy And vamos a hacer una práctica usando una silla. And before we start, I'll give you just a quick introduction as to what try is. Antes que empecemos, quiero dejarles saber con una pequeña introducción qué es lo que significa try o TRY. So try stands for one of two things: trauma recovery yoga, because it helps relieve your body of the physical effects that trauma can have on it. Puede significar usando yoga para recuperarnos del trauma, ya que nos ayuda a nuestro cuerpo. It also stands for total resilience yoga, because regardless of your relationship with trauma, when we practice regulating ourselves actively, we build up a level of resilience so we can better handle stress or trauma in the future. También lo podemos utilizar para hablar de yoga como una práctica que nos ayuda a ser resilientes, ya que aunque no hayamos pasado por trauma, la práctica de yoga ayuda a nuestro cuerpo a rebotar de dificultades. Okay, and if there's any one rule in this class, it's to exercise your power of choice. So do what feels good in your body today, and know that my instructions are just suggestions. La única regla que hay en esta clase es de que nosotros podemos ejecutar nuestras propias decisiones. Hoy hay que hacer lo que se sienta bien para nuestro cuerpo. Okay, and with that, we will get started. Con eso vamos a empezar. So finding a comfortable seat, rest against the back of the chair. Vamos a empezar encontrando una posición sentadas. Se sienta a gusto. Letting your hands rest on your legs, chin drops toward your chest. Vamos a cerrar nuestros ojos, a poner nuestra papada en el pecho y nuestras manos en las piernas. You can either focus on one point or close your eyes and then breathe in and out of your nose. Nos podemos enfocar en algún punto de nuestra vista. Podemos cerrar nuestros ojos. Lo más importante es respirar por nuestra nariz. And as we start here, just noticing any sensations or feelings in your body, anything in your mind. Mientras empezamos, hay que empezar a notar sensaciones en nuestro cuerpo, pensamientos en nuestra mente. Mindfulness is just a fancy word for noticing, which is what we'll be doing throughout the practice. Estar presentes es solamente otra palabra para explicar que en este momento estamos conectados con el presente. So just breathing here, using each exhale as an opportunity to relax just a bit more into your seat. Seguimos con nuestra respiración, usando cada oportunidad para relajarnos un poquito más en nuestro asiento. So we'll start with some self-regulation, the first piece of which is orientation. Vamos a empezar con nuestra primera práctica, que es regularnos a nosotras mismas. Y una parte importante de esto es orientación. So first here, just noticing 3 different sounds that you can hear right now, counting to yourself. Notando 3 diferentes sonidos que pueden escuchar. And now gently gazing down, noticing 4 different textures in your line of sight. Lentamente ver para abajo y notar 4 diferentes texturas que podemos ver.
And now notice 4 different colors that you can see. Ahora podemos notar 4 colores diferentes. As we gaze down, our body is signaling to the brain, all is well, I am present, I am peaceful, I am safe. Mientras tenemos la mirada abajo, tranquilo, nuestro cerebro le está dejando saber a nuestro cuerpo, estoy presente, estoy en paz, estoy seguro. And as you gaze down, noticing your connection with your feet to the floor, feeling your seat on the chair. Mientras seguimos observando para abajo, hay que notar nuestra conexión con el piso, nuestros pies con el piso, cómo estamos sentados en la silla. We're moving into grounding, which is literally just noticing your connection to the ground. En este momento nos estamos enfocando en nuestra conexión con la tierra. All of these great tools to help bring us back to the present moment. Todas estas herramientas son necesarias para ayudarnos a transportarnos al momento presente. Continuing to breathe here and hearing the words, I am grounded, I am stable, I am secure. Siguiendo enfocándonos en nuestra respiración, nos podemos decir lentamente, estoy conectada con la tierra, estoy estable, estoy segura. We notice what's happening around us. Now we'll notice what's happening on the inside by finding our center. En este momento nos hemos dado cuenta que está pasando alrededor de nosotros. Ahora vamos a llevar nuestra práctica a lo que está pasando dentro de nosotros, encontrando nuestro centro. We can find our center by lifting the pelvic floor, so engaging those muscles you would use to restrict the flow of urine. Podemos hacer esto empezando a utilizar nuestros músculos pélvicos, los músculos que utilizamos al restringir el flujo de la orina. Take an inhale, sit up a little taller. Inhalamos, nos sentamos un poquito más altas. And exhale, pressing all the air out. Exhalamos, sacamos todo el aire. Do that 2 more times. Inhale fully, sit up tall. Repetimos 2 veces. Inhalamos. And exhale. Do that once more, engaging those core muscles. Feeling a little heat start to build. This is your power center. Exhalamos, recordando utilizar esos músculos. Empezamos a sentir un poquito de calor. And then breathing naturally again. Respirando naturalmente otra vez. Hearing the words, I am centered, I am powerful, I am present. Escuchando las palabras, soy poderosa, estoy presente, estoy centrada. And now moving to the last piece of self-regulation, which is the breath. Ahora nos vamos a enfocar en la última parte de regularnos nosotros mismos, que es nuestra respiración. We can't breathe in the past or in the future. You can only breathe right here, right now. No podemos respirar en el pasado o en el futuro, solamente podemos respirar en el presente, en este momento. So just starting to trace that next inhale in through the nose, the throat, the lungs, and just observing your breath here, not changing anything. Vamos a prestarle atención a nuestra respiración, cómo entra por nuestra nariz, baja por nuestra garganta, llena nuestros pulmones, no cambiando nada, solo poniéndole atención. Oftentimes, maybe because of trauma or maybe just living a modern lifestyle, we're only breathing from the chest, not from the belly. And when we do this, our body is telling our brain that there is stress or danger present, even if there's not. Muchas veces como resultado de trauma o también por vivir una vida moderna
respiramos solamente de nuestro, I can think of chest, one. Chest or lungs. Respiramos solamente de nuestros pulmones, no dejamos que la respiración llegue a nuestro estómago y esto le dice a nuestro cuerpo que estamos en peligro, que estamos So the way we break that stress loop is by taking a few breaths from the belly. La manera que rompemos este círculo de estrés es tomando unas respiraciones profundas que llegan hasta nuestro estómago. So placing one hand on your belly, and that next inhale, trying to allow the breath to go all the way in, feeling the belly rise even just a little bit. Ponemos una de nuestras manos en nuestro estómago para tratar de sentir que el aire llegue hasta esa parte de nuestro cuerpo. And just taking a few bigger belly breaths. En este momento vamos a tomar As our- respiraciones profundas que lleguen hasta nuestro estómago. As our body signals to the brain, all is well, I am safe, I am breathing. Esto le ayuda a nuestro cuerpo a dejarle saber a nuestro cerebro, estoy bien, todo está bien, estoy respirando, estoy seguro. All right, and then bringing your hands back to your legs, breathing naturally again. Ahora nos enfocamos en respirar naturalmente, ponemos nuestras manos en nuestras piernas otra vez. And now we're going to do a breath together. It's called a box breath. Vamos a hacer una respiración juntas. Se llama respiración en 4. So what we'll do is we'll inhale for 4, hold for 4, exhale for 4, hold for 4, and repeat that cycle for about 2 minutes. Se llama respiración en caja porque vamos a exhalar aire y contamos hasta 4. Inhalamos el aire, contamos hasta 4. Detenemos el aire, contamos hasta 4. Y otra vez exhalamos contando hasta 4. Vamos a hacer eso por 2 minutos. All right, so first exhaling any stale air. Primero exhalamos cualquier aire que podamos tener en nuestros pulmones en este momento. And then we'll inhale through the nose. 1, 2, 3, 4. Hold. 2, Vamos a inhalar 4. por nuestra nariz. Exhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Inhale. 2, Inhalamos. 3, 4. Hold. 2, Detenemos. 3, 4. Exhale. Exhalamos. 3, 4. Hold. Detenemos. 2, 3, 4. Inhale. 2, Inhalamos. 3, 4. Hold. Detenemos. 3, 4. Exhale. Exhalamos. 3, 4. Hold. Detenemos. 3, 4. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Keep going with your breath. Seguimos con Mhm. nuestra propia respiración, contando nosotras mismas. Counting to yourself. Contando hasta 4. Knowing that as we do this breath, it's a really quick and effective way to calm the body's stress response system, to calm the nervous system. Hay que tener en cuenta que haciendo esta práctica nos ayuda a calmar el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Let's do one more full cycle of breath.
Vamos a hacer otro círculo completo de respiraciones. This is also a really great breath if you have insomnia. It can help you fall asleep at night. Esto nos ayuda bastante si tenemos insomnio, si no podemos dormir en la noche. All right, and whenever you finish that last cycle, breathing naturally again. Cuando terminen su último ciclo de respiración en 4, empiecen a respirar normalmente otra vez. Noticing here any difference in how you feel now versus how you felt when we began before we even moved our bodies. Podemos notar cómo nos sentimos en este momento a comparación de cómo nos sentimos cuando empezamos la práctica y no hemos empezado a mover nuestro cuerpo. And one last time, checking in, noticing anything physical, mental, not labeling good or bad, just noticing, coming back to the breath. Notando sensaciones que sentimos física, mentalmente, no diciendo que son buenas o que son malas, simplemente notando cómo nos sentimos en este momento. Knowing that this peaceful place is within you and accessible to you always. Sabiendo que este lugar seguro y en paz está conmigo, está con nosotros y lo puedo acceder en cualquier momento. And hearing the words, I am calm, I am healing, I am ready for whatever today holds. Escuchando las palabras, estoy en calma, estoy lista, estoy preparado para lo que sea que este día me va a traer. Taking a full breath in through the nose. Tomando una respiración completa por la nariz. And a big exhale. Y un exhalo grande. Whenever you're ready, slowly blinking your eyes open. Cuando estén listos, empezar a abrir nuestros ojos. And coming back to the space. Regresando a este espacio. Thank you so much for joining us for this short but powerful practice. Gracias por acompañarnos a esta práctica hoy. And have a beautiful rest of your day. Tengan un excelente y hermoso día.